Mi yerno levantó su copa en mi propio cumpleaños y me llamó un fracaso delante de toda mi familia. Lo que él no sabía era que esa noche estaba firmando su propio final. Me llamo Javier Salgado, tengo 38 años, y durante casi toda mi vida creí que el respeto dentro de una familia se construye con algo muy simple: constancia. No con discursos grandes, ni con dinero, ni con gestos espectaculares. Solo con trabajo diario, silencio cuando hace falta y presencia cuando alguien te necesita. Soy técnico contable en una pequeña empresa de logística. No es un trabajo que impresione a nadie en una conversación elegante, pero paga las cuentas y me permitió criar a mi hija con dignidad. Y para mí, eso siempre fue suficiente. Hace 6 años enterré a mi esposa. Aún recuerdo el hospital, el olor del desinfectante, el silencio pesado del pasillo. Ese día entendí que la vida puede cambiar en cuestión de minutos. Desde entonces, mi hija Laura se convirtió en mi única prioridad. Trabajé turnos dobles durante años. Hubo noches en las que apenas dormía. Hubo fines de semana que pasé revisando números en casa mientras ella estudiaba en la mesa del comedor. No era una vida brillante, pero era una vida honesta. Cuando Laura conoció a Martín, yo hice lo que cualquier padre intenta hacer: abrir la puerta. Al principio parecía el tipo de hombre que uno quiere ver al lado de su hija. Educado. Seguro. Con ambición. Hablaba con confianza sobre negocios, inversiones, planes grandes para el futuro. Yo lo escuchaba en silencio, con una mezcla de curiosidad y prudencia. Con el tiempo empecé a notar pequeñas cosas. Detalles que otros quizá no habrían percibido. Comentarios ligeros, dichos con una sonrisa demasiado relajada. Don Javier, usted es de la vieja escuela, decía a veces. Trabajar 30 años para una empresa, yo no podría, lo decía riendo, como si fuera una broma. Pero siempre había algo detrás de esas palabras. Otra vez comentó sobre mi coche. Es increíble que todavía funcione. Laura se rió con él, pensando que era humor. Yo también sonreí. No porque fuera gracioso, sino porque entendí que discutir por ese tipo de cosas no valía la pena. Durante meses decidí ignorarlo. La paz familiar, pensé, vale más que el orgullo. El día de mi cumpleaños número 38 quise hacer algo sencillo. Nada extravagante. Preparé una cena en casa. Cociné carne al horno, abrí una botella de vino que llevaba meses guardada y limpié el comedor como si fuera una ocasión especial. Invité a mi hermana, a 2 primos cercanos, y por supuesto a Laura y Martín. Al principio todo fue tranquilo. Conversaciones normales, risas suaves, recuerdos familiares. Yo me sentía en paz, pero durante la cena empecé a notar algo en Martín. Estaba demasiado animado, hablaba más de lo normal. Gesticulaba mucho. Cada tanto levantaba su copa, como si estuviera preparando el momento perfecto para decir algo importante. No dije nada. Solo observé. Cuando terminamos de cenar, él se levantó con la copa en la mano. Quiero decir unas palabras, anunció. Todos guardaron silencio. Pensé que sería un brindis simple. Algo amable. Comenzó hablando sobre la familia, el esfuerzo, las generaciones que construyen el camino para las siguientes. Hasta ahí todo parecía normal, pero entonces su tono cambió. A veces, dijo lentamente, hay personas que trabajan toda la vida, y aún así nunca llegan a nada realmente grande. La frase quedó suspendida en el aire. Yo todavía no estaba seguro de a dónde iba. Entonces giró la cabeza y me miró directamente. Pero supongo que cada quien tiene su límite. Nadie habló. El silencio fue inmediato y pesado. Sentí como mi hermana dejaba su tenedor sobre el plato. Mis primos miraban la mesa. Laura bajó la mirada como si de repente algo en el mantel fuera muy interesante. Dentro de mi pecho algo se tensó. No era rabia inmediata. Era algo más frío, la comprensión lenta de que aquello no era una broma mal calculada, era una humillación cuidadosamente colocada. Martín sonrió, tomó un sorbo de vino y volvió a sentarse como si hubiera dicho algo completamente normal. Durante unos segundos pensé en responder. Las palabras aparecieron en mi cabeza, rápidas, precisas, pero no salieron. Respiré hondo. A veces el silencio pesa más que cualquier frase. Levanté mi copa, brindé brevemente y cambié el tema de la conversación. La cena continuó,
pero la atmósfera ya no era la misma. Mientras recogía los platos más tarde, una idea empezó a formarse lentamente en mi mente. Durante meses había pensado que sus comentarios eran simples bromas. Aquella noche entendí algo diferente: cuando alguien se siente cómodo humillándote delante de todos, es porque cree que ya te tiene medido. Y mientras lavaba los vasos en la cocina, con el ruido del agua cubriendo el silencio del comedor, me hice una pregunta muy simple: ¿desde cuándo Martín estaba tan seguro de que yo no representaba ningún problema? La noche de mi cumpleaños terminó como terminan muchas reuniones familiares incómodas, con sonrisas forzadas y despedidas rápidas. Nadie mencionó directamente lo que había pasado en la mesa. Pero el silencio que se instaló después del brindis de Martín era demasiado evidente para ignorarlo. Cuando todos se fueron, la casa quedó en un silencio extraño. Recogí los platos, limpié la mesa y guardé las botellas vacías mientras Laura ayudaba en la cocina. Durante varios minutos ninguno de los dos dijo nada. Finalmente ella habló: «Papá, no lo tomes tan en serio». Martín a veces habla sin pensar. No respondí de inmediato. Me limité a secar un vaso con calma. Había escuchado esa misma frase antes. Tiene un sentido del humor raro, añadió. La miré un momento. Laura no estaba intentando justificar una humillación. Estaba intentando proteger el equilibrio de su propia vida. Lo entendí perfectamente. No pasa nada, le dije con voz tranquila, y lo dije de una forma que sonara convincente, pero mientras ella se iba a casa con su marido, yo seguía pensando en aquel brindis. No en las palabras exactas, sino en la seguridad con la que las había dicho. Ese tipo de seguridad no aparece de la nada. Durante las semanas siguientes empecé a prestar más atención a Martín. No de forma evidente. Simplemente escuchaba con más cuidado cuando hablaba en las reuniones familiares. Martín tenía una forma muy particular de hablar del dinero. Siempre mencionaba proyectos grandes, inversiones rápidas, oportunidades que, según él, la gente común no entendía. El verdadero dinero está en el riesgo, decía a veces con una sonrisa segura. Yo asentía sin discutir. Con el paso del tiempo recordé varias conversaciones del pasado que antes había ignorado. Comentarios sobre socios, negocios nuevos, reuniones con inversionistas, demasiadas palabras, pero muy pocos detalles concretos. Una tarde, casi un mes después de mi cumpleaños, recibí una llamada de Laura. Su voz sonaba diferente. «Papá, quería preguntarte algo». Cuando alguien empieza una conversación así, uno sabe que viene algo importante. Martín está empezando un negocio con unos socios, explicó. Dice que es una oportunidad muy grande. Escuché en silencio. Pero necesita una garantía para un préstamo del banco. Hice una pausa. ¿Qué tipo de garantía? Laura tardó unos segundos en responder. El apartamento. Sentí un peso en el pecho al escuchar esa palabra. Ese apartamento no era solo una propiedad. Había sido el resultado de años de trabajo mío y de su madre antes de fallecer. Cada pago representaba horas extras, sacrificios, decisiones difíciles. ¿Ya firmaste algo?, pregunté con calma. No, todavía no. Respiré lentamente. Laura, no firmes nada todavía. Ella guardó silencio al otro lado del teléfono. Papá, Martín dice que es temporal. Solo para arrancar el negocio. Lo sé, respondí. Pero antes de tomar una decisión así, déjame revisar algunas cosas. No discutió. Eso ya me dijo mucho. Esa misma noche me senté frente a mi computadora. Como técnico contable, estoy acostumbrado a buscar información en registros financieros, bases de datos públicas y documentos empresariales. No necesitaba acceso especial. Solo paciencia. El nombre de la empresa de Martín apareció en varios registros. Al principio parecía normal, hasta que empecé a abrir documentos más antiguos. Las cifras no cuadraban. Había préstamos anteriores que no se habían pagado completamente. Demandas comerciales pendientes. Socios que aparecían en documentos antiguos, pero que ya no estaban en los registros más recientes. Seguí investigando durante horas. Cuanto más leía, más claro se volvía el panorama. La empresa que Martín describía como una oportunidad brillante en realidad estaba llena de deudas. No era un proyecto nuevo. Era un negocio intentando sobrevivir, y entonces lo entendí todo. Martín no quería el apartamento de mi hija como una simple garantía temporal. Lo necesitaba desesperadamente, y en ese momento algo dentro de mí cambió. No fue rabia. Fue claridad. Durante meses él me había tratado como a un hombre simple,
alguien fácil de ignorar, pero ahora entendía la verdadera razón. Para Martín yo no era solo el padre de Laura. Era el único que podía impedir que su plan funcionara. Cerré la computadora y me quedé mirando la pantalla oscura durante varios segundos. Confrontarlo de inmediato habría sido lo fácil. Pero las decisiones inteligentes rara vez son impulsivas. Al día siguiente imprimí todos los documentos y los guardé en una carpeta. Después llamé a un viejo amigo que ahora trabajaba como abogado. Necesitaba entender exactamente qué estaba pasando y qué podía hacer al respecto. Mientras tanto, en las reuniones familiares seguí comportándome igual que siempre, incluso cuando Martín hacía algún comentario sarcástico, yo solo sonreía. Él interpretó ese silencio como debilidad. Lo noté en su actitud cada vez más relajada, pero por dentro, algo ya había cambiado completamente, porque cuando alguien cree que tiene el control de la historia, normalmente deja de mirar a su alrededor, y esa es exactamente la clase de error que termina cambiándolo todo. Después de aquella humillación en mi cumpleaños, muchos pensaron que simplemente había decidido olvidarlo. Que yo era el tipo de hombre que baja la cabeza y sigue adelante. La verdad era otra. Yo estaba esperando. Durante casi 2 meses me moví con calma. Sin ruido, sin confrontaciones. Reuní información con paciencia, como hago en mi trabajo todos los días. Documentos de deuda, registros empresariales, cambios sospechosos en la estructura de la empresa de Martín, cada papel confirmaba lo que ya intuía. El negocio que él describía como una gran oportunidad en realidad estaba lleno de agujeros. También encontré algo más importante, pruebas claras de que Martín estaba intentando usar el apartamento de Laura como garantía sin explicarle el nivel real de riesgo. Todo lo guardé en una carpeta, no para humillarlo, sino para proteger a mi hija. Mi amigo Ernesto, que ahora trabaja como abogado mercantil, revisó cada documento conmigo una tarde en su despacho. Leyó todo con atención, hizo algunas llamadas y luego levantó la mirada. Javier, me dijo con calma, si tu hija firma esto, el banco puede quedarse con el apartamento en menos de 1 año. No sentí sorpresa. Solo una confirmación fría de lo que ya sabía. Entonces no firmará, respondí. El momento llegó más rápido de lo que imaginaba. Un domingo Laura organizó una comida en su apartamento. Martín quería hablar de planes importantes. Cuando escuché esa frase por teléfono supe exactamente de qué se trataba. Cuando llegué, la atmósfera era curiosamente parecida a la de mi cumpleaños. Mesa preparada. Vino servido. Conversación ligera. Martín estaba cómodo. Muy cómodo. Después de comer, se levantó con una carpeta en la mano. Quiero explicar algo importante para nuestro futuro, dijo mirando a Laura. Comenzó a hablar de crecimiento, oportunidades, confianza dentro de la pareja. Usaba palabras grandes, con el mismo tono seguro que había utilizado la noche en que decidió humillarme delante de todos. Yo lo escuché en silencio. Cada frase sonaba cuidadosamente preparada. Las personas que triunfan, dijo en un momento, son las que se atreven a arriesgar. Laura lo miraba con atención, pero noté algo diferente en su expresión. Había duda. Cuando terminó su discurso, se volvió hacia mí con una sonrisa educada. Don Javier, ¿qué opina usted? Tal vez esperaba el mismo silencio de siempre. Esta vez no abrí mi maletín lentamente y saqué la carpeta que había preparado, la coloqué sobre la mesa. El sonido del cartón contra la madera fue más fuerte de lo que esperaba. Antes de opinar, dije con calma, creo que todos deberían ver algunos datos. Abrí la carpeta y saqué el primer documento. Esta es la deuda actual de tu empresa. Luego, el segundo. Aquí aparecen 3 socios que abandonaron el proyecto el año pasado. Después el tercero. Y esta es una demanda comercial pendiente. Martín dejó de sonreír. Laura empezó a mirar los papeles uno por uno. ¿Qué es esto?, preguntó ella lentamente. Martín intentó hablar. Son cosas normales en cualquier negocio, pero su voz ya no tenía la misma seguridad. Ernesto, mi amigo abogado, estaba sentado en la mesa como un invitado más. Hasta ese momento no había intervenido. Finalmente habló. Si este préstamo se firma con el apartamento como garantía, explicó con tranquilidad, el banco tendría derecho a reclamar la propiedad si la empresa no cubre la deuda. Laura levantó la mirada. ¿Cuánto tiempo? Ernesto respondió sin dramatismo, menos de 1 año. El silencio que siguió fue mucho más pesado que el de mi cumpleaños. Martín empezó a hablar más rápido, intentando explicar que todo era parte del riesgo empresarial.
que los grandes negocios siempre comienzan así, pero nadie lo escuchaba igual. La verdad ya estaba sobre la mesa. Laura cerró lentamente la carpeta. No voy a firmar nada, dijo finalmente. No hubo gritos, no hubo insultos. Solo una decisión clara. Durante los días siguientes mi hija tomó otra decisión más difícil. Decidió separarse de Martín. No fue impulsiva, fue el resultado de mirar la realidad sin ilusiones. La última vez que vi a Martín fue unas semanas después, cuando pasó a recoger algunas cosas. Ya no tenía aquella sonrisa segura. Antes de irse se detuvo frente a mí. Usted arruinó mi vida, dijo. Lo miré con calma. Tal vez tenga razón, pero la diferencia es simple. Yo no arruiné nada. Solo impedí que destruyera la vida de mi hija. Hoy Laura está reconstruyendo su vida con calma y dignidad. Y yo entendí algo importante que antes no veía con tanta claridad. El respeto dentro de una familia no se exige con gritos, se defiende con inteligencia. Si alguna vez ustedes han vivido algo parecido dentro de su propia familia, me gustaría leer su historia en los comentarios, y si creen que historias como esta merecen ser contadas, apoyen el canal con un like y suscribiéndose. A veces compartir estas experiencias también ayuda a otros a abrir los ojos.